¿ya? Y cualquier consulta que tengan durante el desarrollo de la hoja de cálculo lo pueden hacer a través del chat o activando su micrófono, ¿ya? Bien, empezamos. Vamos a evaluar el potencial de licuación de, de un determinado proyecto, ¿ok? En el cual se realizaron ensayos SPT, en este caso un ensayo SPT de 24 metros de profundidad, donde se registró un nivel freático a 1.5 metros. Y estos son los datos del ensayo SPT. Se utilizó un equipo de martillo automatizado cuya energía o relación de energía es el 65%, una perforación cuyo diámetro es 95 milímetros, un muestreador estándar, y la longitud sobre el nivel de terreno es de 0.6. Estos son los resultados, ¿ok? Se determinó cuatro perfiles, cuatro tipos de suelos de diferentes espesores, en el cual se anota la grava, arena, finos para la clasificación, el peso específico, el número de golpes, n sub 0, n sub 1, n sub 2. Y con ello calculamos el NSPT. El NSPT directamente va a ser la suma de los dos últimos tramos, ¿no? O sea, N1 más N2. Ese vendría a ser el número de golpes de SPT. Con ello vamos a elaborar una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo, ya para ahorrar un poquito el tiempo, porque voy a analizarlo de metro a metro, estoy colocando la profundidad de 0 a 1, el tipo de suelo, el peso específico, porcentaje de finos y el número de golpes. Bueno, este número de golpes simplemente es una, bueno, una transcripción, ¿no?, del número de golpes que hemos calculado. Ahí está. ¿Ok? Bueno, lo coloco de esta manera porque voy a evaluar metro a metro, ya que el número de golpes nos proporciona un metro a metro, ¿no? Entonces, desde la profundidad 0 hasta la profundidad 7, tengo una arena SP, eso es lo que me dice acá el perfil. Desde la superficie hasta 0, tengo un SP cuyo peso específico es 17.5. Obviamente no voy a copiar todo, simplemente lo que necesito para evaluar el potencial de licuación, en este caso es el peso específico, el suelo y los finos y los números de golpe. Eso ya está acá, simplemente es transcribir nada más. A partir de aquí, sí, voy a realizar el análisis, esto también lo voy a borrar para explicar un poco. Entonces, el análisis usualmente se realiza en la profundidad media del tramo evaluado, similar al cálculo de fricción lateral, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy evaluando un tramo que se encuentra entre 0 y 1, la profundidad de análisis debe ser el punto medio, o sea, 0.5. O si se quiere colocar de forma más específica, el promedio, ¿no? La semisuma, ¿no? ¿Ok? Entre 2. Y así sucesivamente para todos. Esa va a ser la profundidad de análisis. Eso significa que en la profundidad de análisis haremos todos los cálculos. ¿Ya? Aquí vamos a colocar el tipo de suelo. Tenemos dos tipos de suelo básicamente, las arenas. Casi todos los suelos son arena. ¿Ok? Bueno, en este caso se puede cambiar en la coloración, pero eh, preferí colocarlo de color. A ver, lo voy a cambiar. ¿Ya? A ver. Ya lo voy a colocar sin ningún tipo de relleno, ¿no?
borrar formato. Ya, ahí está. Entonces, a las arenas, de forma general, al suelo SP, SP, SM, colocaré de forma general como arena. Y acá tengo un suelo CL, esta es la única arcilla. ¿De acuerdo? Entonces, para poder identificar un poquito, pues a las arenas le di un formato de color verde. Si es arena, que lo pinte de verde para este, identificarlo. Y si es arcilla, una coloración roja, ¿no? Esto es importante porque sabemos que las arcillas se consideran como suelos no licuables bajo el criterio del método determinístico. ¿Ok? Otro aspecto también es el grado de saturación o si el suelo se encuentra saturado o no. ¿Ok? Para ello, aquí he colocado la información necesaria, los datos de entrada, como las características del SPT, simplemente lo transcribí y lo marqué automatizado, energía al 65%, perforación, diámetro de la perforación 95 milímetros, tipo de muestreador estándar y la longitud de la varía sobre el nivel de terreno, 0.6. Dice que está ubicado en Paracas. Puedo estimar la magnitud en función al histórico de magnitud. Bueno, cerca a Paracas, el 2007 ocurrió un sismo cuya magnitud fue de 8. Y la aceleración sí lo puedo determinar a través de los mapas de aceleración, ¿no? Por ejemplo, Paracas se encuentra por esta zona, más o menos por esta zona. ¿Ok? En toda esta zona, pues quizá trabaje con 0.56, ¿ya? Entonces, no, 0.54, ¿ya? Vamos a trabajar porque para acá está toda esta zona, un valor promedio 0.54. Entonces eso coloco acá, eso va a ser. Y otro dato importante es la presión atmosférica, ¿no? Aquí estoy estimando la presión atmosférica como 101, pero también se puede colocar como 100 directamente. ¿Ok? Bueno, voy a asumir que sean 100 kilopascales. ¿Ya? Vamos a calcularlo con esa presión atmosférica. Entonces, dicho ello, como ya conozco el nivel freático, puedo saber si el suelo está saturado o no. ¿Ok? Entonces acá hago un interrogante. Si la profundidad de análisis es menor al nivel freático, significa que se encuentra no saturado, ¿no? Entonces colocamos no saturado. Y si eso es falso, significa que sí se encuentra, la profundidad sí es mayor que el nivel freático. En ese caso, pues se encuentra saturado. Como son textos, pues hay que colocarlo entre comillas, ¿no? Y de esa manera ya sabré si el suelo es saturado o no. ¿Ok? Entonces justamente acá tengo en la parte superior un suelo no saturado y justo a partir de 1.5 que coincide con el nivel freático ya se encuentra saturado. Claro que por ejemplo si el nivel freático fuera 5 hasta 4.5 es no saturado, a partir de 5.5 para abajo es saturado, ¿no? Entonces de esa manera un poquito lo automatizo, ya colocando condicionales. Eso también es importante para descartar, ¿no? Recuerden que para que un suelo sea licuable debe estar saturado. Entonces, eh, lógicamente que el primer tramo no es licuable, ¿ya? Luego vamos a calcular el peso específico. Recuerden que para realizar el análisis de licuación, previamente debo calcular el valor de CSR, ¿no? Y para calcular el valor de CSR necesito los esfuerzos totales y esfuerzos efectivos verticales. ¿Ok?
Entonces, para ello vamos a calcular los esfuerzos verticales. ¿Cómo se realiza esto? Pues para la primera columna, simplemente la profundidad de análisis multiplicado por el peso específico. ¿Ok? Para la segunda, recuerden que los esfuerzos son acumulativos, entonces hay que hacer ese cálculo acumulativo. O sea, en la segunda fila de análisis, el esfuerzo se calcula como el esfuerzo de la fila anterior más la diferencia de altura. Esa diferencia es la altura multiplicado por el peso específico del segundo tramo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cierto? Para el siguiente, pues va a ser el cálculo anterior más la diferencia de altura multiplicado por el peso específico del tercer tramo. Y así sucesivamente. Esa es la forma correcta de calcular los esfuerzos verticales. ¿Ya? Es acumulativo, no es que vas a multiplicarlo y vas a jalarlo todo, no, pues porque el peso específico está cambiando, ¿no? Claro, acá no va a cambiar, pero en los cambios, posiblemente si usted jala ese producto, pues va a haber un error. Entonces hay que separarlo, hay que analizarlo metro a metro para reducir el error. ¿Ok? Y de esa manera hemos calculado el esfuerzo vertical. Ahora vamos a calcular la por presión. La por presión viene a ser el peso específico del agua multiplicado por la altura de agua o la altura piezométrica, ¿no? Y eso se mide respecto del nivel freático. ¿Ok? Entonces, lógicamente que la primera columna la poropresión va a ser cero, la segunda también, porque coincide con el nivel freático, pero lo quiero automatizar, así que coloco una condicional y pregunto si esta profundidad es mayor que la profundidad del nivel freático. Cuando es mayor, que haga el cálculo, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué cálculo debe realizar? Pues lo siguiente, ¿no? Si es eso correcto, entonces la poropresión va a ser la altura de agua, que viene a ser la profundidad menos el nivel freático. Esa diferencia es la altura de agua multiplicado por 10, ¿ok? Porque estoy calculando en kilopascales. Entonces asumo 10 kilopascales como peso específico del agua. Pero si esa condicional, o sea, si la profundidad de análisis no es mayor al nivel freático, entonces ahí simplemente la poropresión debe ser cero. Y con eso, pues ya tengo, ¿no? Y efectivamente, en las primeras dos columnas o dos filas, la poropresión es cero, ¿no? Si yo cambio el nivel freático, pues esto va a cambiar. Por ejemplo, si coloco 5, hasta la profundidad de 5 va a ser cero, y a partir de 5, bueno, en este caso 5.5, recién hace el cálculo de la poropresión. Y es correcto, ¿no? Porque si el nivel freático estuviera 5 y estoy calculando a 5.5, la altura de agua sería 0.5. Y 0.5 por 10 me da 5, ¿no? Entonces está realizando correctamente el cálculo. ¿Ok? Y ahora, por diferencia, calculamos el esfuerzo efectivo. Poropresión menos, perdón, esfuerzo total menos la poropresión. Y de esa manera ya tengo estos tres datos, bueno, al menos los dos datos. ¿Ya? Esta ecuación lo voy a copiar. Mi objetivo es hacer este cálculo. Por acá lo vamos a poner. ¿Ok? Entonces ya tengo el esfuerzo vertical efectivo, la aceleración máxima en términos de G. Solamente me falta conocer el factor de reducción de profundidad. Y ese factor lo vamos a calcular con este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Así que
Por acá lo copiamos el sistema de ecuaciones. Y en este caso, si se dan cuenta, el factor R sub D depende únicamente de la profundidad. Esta profundidad Z se refiere a la profundidad de análisis. Todo hay que calcularlo en términos de la profundidad de análisis. Entonces ahí vamos a colocar una serie de condicionales si la profundidad de análisis es menor, perdón, es menor o mayor, ¿no? Mayor a 9.15, no, menor, perdón. Si es menor o igual a 9.15, entonces que calcule como la primera ecuación, ¿no? 1 menos 0.00765 por Z. ¿Ok? Y si eso es falso, nuevamente abrimos una condicional, ¿ok? Y consultamos ahí. Ahora, si Z es menor o igual que 23, entonces que calcule usando esta ecuación, 1.174 menos 0.0267 por Z. ¿Ok? Y si eso fuera falso, ya no comparo con 30 porque pues tengo el SPT hasta una profundidad de 24, ¿no? Entonces simplemente coloco la última ecuación. 0.744 menos 0.008 por Z. Y de esa manera cerramos los paréntesis y nos calcula. ¿Ya? Bueno, aquí me salen varios decimales, así que lo redondeo solamente a 2. Uso la función redondear y colocamos 2 decimales y más que suficiente, ¿no? Quedaría de esa manera. ¿Ok? Ahí está. Noten que este factor R sub D va disminuyendo con la profundidad. Ahora sí, ya calculamos el factor CSR, la carga cíclica, ¿no? La relación de carga cíclica inducida por el sismo. Esto es 0.65 multiplicado por el esfuerzo vertical total. A ver. Multiplicado por el esfuerzo efectivo total entre el esfuerzo efectivo multiplicado por el coeficiente de aceleración, que en este caso es 0.54, y multiplicado por R sub D. Y de esa manera, bueno, también lo voy a redondear a 2 decimales porque no necesito más. De esa manera ya hemos calculado ese factor. ¿Ok? Ahí está, ¿no? En algunos casos sí llega hasta 6, ¿no? Así que eso es en principio el factor de relación de carga cíclica. ¿Ya? Voy a verificar si está realizando adecuadamente los cálculos, me parece que sí. Ajá. Y no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Se entiende? Ya. Ok. Bien. Ahora vamos a calcular eh, el otro factor, ¿no? El CRR. ¿Ok? Y para calcular el CRR,
Primero calculamos CRR para una magnitud de 7.5 usando esta ecuación que está en función al N160 corregido por finos. Lógicamente que primero debo corregir o normalizar al número de golpes, ¿no? Entonces, ¿cómo normalizamos al número de golpes? Pues involucrando estos 5 factores. Factor CN, CS, B, CR y CS. ¿Ok? De todos ellos, pues los podemos calcular fácilmente, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una tablita en el formulario que nos permite calcular esos factores. Así que lo vamos a colocar por acá para que nos ayude. Bueno, esta ecuación ya lo boto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el factor C sub E? Bueno, hay dos maneras. Si conoces la relación de energía, o sea, la relación entre la energía real y la teórica, usas esta ecuación. Pero si no conoces, pues en función al tipo de equipo, pues estimar, ¿no? ¿Ok? Pero en este caso sí conozco la relación de energía y eso dice que es 65%. Por lo tanto, a ese valor le divido, ¿qué cosa? Le divido el 60%. Eso es lo que me dice. A la relación de energía, que en este caso es 65%, le dividimos 60. Pero como está en porcentajes, lo divido 0.6. ¿Ok? Y de esa manera ya tengo ese factor. Y esto lo mantenemos constante porque se supone que se utilizó el mismo equipo SPT para todos los ensayos. ¿Ok? Segundo factor, factor de sobrecarga o confinamiento, C sub n. ¿Cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el peso específico efectivo. Eso lo calculamos como la raíz cuadrada de la presión atmosférica, por eso es importante previamente definir la presión atmosférica, y esa presión atmosférica debe tener las mismas unidades del peso específico efectivo, ¿no? ¿Ok? Y eh, de esa manera ya tenemos el cálculo. Bueno, a ver, creo que aquí tomé mal la columna. Esto debería ser columna 11. Ahora sí. ¿Ok? Ya tengo el factor C sub n. Recuerden que este factor no debe superar 1.7, dice, ¿no? Aquí está, no debe superar 1.7. Entonces acá coloco una función, la función mínimo. Entonces esta función mínimo me va a mostrar el menor valor de todos los números encerrados dentro del paréntesis. O sea, quiero que me muestre el valor mínimo entre la raíz cuadrada y 1.7. Y de esa manera, pues noten acá, ya no me muestra 3 puntos y tantos, sino 1.7. Y así hacemos la corrección, ¿no? Y como necesito esto con solo 2 decimales, incluso con un decimal, lo voy a redondear a 2 decimales. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya tengo ese factor. Ahora, el tercer factor, C sub R, esto depende de la longitud de la barra, del SPT. ¿Ok? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a lo siguiente. Si yo tengo el terreno en el cual voy a realizar el ensayo SPT, entonces debo considerar lo siguiente. El muestreador se encuentra a cierta profundidad, pero la que transmite la energía no es el muestreador, sino una barra, ¿no? Una barra metálica, ¿ok? Y el muestreador pues está a mayor profundidad. Digamos, este es el muestreador de 45 centímetros de largo, ¿no? Exageradamente lo coloco aquí porque usualmente el muestreador tiene el mismo ancho. Ya bueno, lo voy a rellenar de otro color. Ya, ahí está. El muestreador es del color negro
y el cilindro de color azul es la barra, ¿no? Entonces, si yo quiero considerar toda la longitud, lógicamente, hasta el punto evaluado, vendría a ser la longitud del muestrador más la longitud de la varilla hasta el terreno, más la longitud de la varilla sobre el nivel de terreno, porque a este nivel es donde se aplica el impacto del martillo SPT. ¿Ok? Es por ello que esta información es importante, ¿no? Acá dice cuál es la longitud de la varilla sobre el nivel de terreno. Entonces, si yo quiero calcular la longitud, a la profundidad evaluada debo sumarle esa longitud. ¿Ok? Dicho ello, procedemos a hacer el cálculo y eso va a depender de la profundidad. Cuando la profundidad es menor que 3, 0.75, de 3 a 4, 0.8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la consulta. Si la profundidad de análisis o la longitud de la varilla más la profundidad de análisis, si esta sumatoria, ya lo voy reservando ahí para ir usándolo, si esa suma dice es menor que 3, entonces que me arroje el factor de 0.75. Si eso es falso, nuevamente otra condicional y coloco, si esa suma es menor que 4, el factor debe ser 0.8. Si eso es falso, nuevamente otra condicional, si esa suma es menor que 6, entonces el factor es 0.85. Y si eso es falso, otra condicional, y nuevamente si esa suma es menor que 10, entonces el factor debe ser 0.95. Y si eso es falso, directamente que arroje 1, ¿no? Porque el SPT tiene 24 metros, así que la última condicional no se va a dar. Entonces, de esa manera, ya calculé el factor C sub R. Y noten ahí va cambiando, ¿no? Cuando la longitud de análisis más la longitud de la varilla, observe acá, da 1, porque la longitud de análisis es 9.5 más la longitud de la varilla pasó 10.1, ¿no? Y para valores mayores a 10, el factor ya es 1. Entonces, estábamos verificando de que el cálculo sí se está realizando de forma apropiada. El tercer factor, C sub B. Esto depende del diámetro. ¿Ok? Y nos dice que el diámetro de la perforación fue 95 milímetros, así que aquí simplemente es 1, ¿no? Porque se encuentra en este rango, así que para todos 1. El muestrador también es estándar, así que de ese valor también es 1. Y con eso ya tenemos los factores. Ahora calculamos el N160 como el NSPT multiplicado por los 5 factores. Ahí está. Y quedaría de esa manera. Bueno, esto lo voy a redondear a un decimal. Y eso sería pues el N160, el número de golpe corregido. ¿Ok? Y recuerden que cuando el N160 supera 30, el suelo ya no licúa, ¿no? Entonces acá puedo estar dándole una coloración ahí como advertencia. Si el valor es mayor que 30 o mayor que, bueno, 30, entonces ya no licúa, ¿no? Entonces ahí observo que los últimos tramos ya no licúan. Ahora, eso no significa que los tramos de arriba necesariamente van a licuar,
Por eso es que voy a evaluar todavía, ¿no? Puede que, pese a que el n sea menor que 30, puede que el suelo no licúe, ¿ya? Por eso igual hay que evaluar. Ahora vamos a hacer la corrección por presencia de finos, y para ello hacemos este cálculo. ¿Ok? Bueno, calculamos alfa y beta en función al porcentaje de finos. Ya, esto lo voy a, digamos, comprimir, lo voy a agrupar. A ver, creo que no se agrupó. Ya, lo voy a agrupar para ocultarlo y no hacerlo muy extensa. ¿Ya? Ahora calculamos alfa. ¿Qué dice alfa? Bueno, depende del porcentaje de finos, ¿no? Entonces dice, si el porcentaje de finos es menor o igual que 5, si el porcentaje de finos es menor o igual que 5, entonces alfa vale 0. Si eso es falso, nuevamente hacemos una consulta, ¿no? Si además el porcentaje de finos es menor que 35, entonces ahí que el cálculo utilice con esta función exponencial, ¿no? Calculamos con la exponencial de 1.76 menos 190 entre porcentaje de finos al cuadrado. ¿Ok? Y si eso fuera falso, que nos arroje el valor de 1, ya está. Y con eso ya queda. Creo que alguien levantó la mano. Carlos. Profe, una pregunta. Es en eso de los porcentajes de finos, si yo lo hago con la calculadora, o sea, tendría que poner así el porcentaje como usted lo está poniendo 2.8 o tendría que convertirlo a 0.028 o No, algo no, así. no. No, no, no. Estos porcentajes están en porcentajes. No, note ahí. Eso uno puede darse cuenta, ¿no? 35 significa 35%. ¿Ok? O sea, los valores que vas a colocar están en porcentaje, no en número. Por eso acá ya están en porcentaje. Entonces, se ingresa tal cual. ¿Ok? Ok, profe. Bien, entonces de esa manera ya he calculado, ¿ya? Y lógicamente que cuando el porcentaje de finos, creo que ahí me faltó una condicional. A ver, voy a verificar. Sí, me faltó una condicional, ¿no? Lo puse 1, en realidad debería ser 1.2, no, 5, debería ser 5, ¿ya? Porque si el porcentaje en finos es mayor o igual que 35, alfa vale 5. Ya, hago esa corrección. Ahora sí, note que justamente para la arcilla, que es el único cuyo porcentaje de finos es mayor que 35, me sale 5. ¿Ok? A ver, para verificar, por ahí coloco 35. Allí también debería salir 5, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Sale 5. ¿Ok? Para porcentajes de finos menores que 5, sale 0, ¿no? Por ejemplo, para 2.8, me sale 0. Entonces está bien. Ahora, esto lo puedo redondear a 2 decimales para no ver muchos números ahí. Y me quedaría de esa manera. ¿Ya? Ahora calculamos beta. Voy a copiar la misma función. Lo único que cambia, porque las condicionales se mantienen constantes, lo único que cambia es la función, ¿no? O sea, esta parte es la única que cambia. ¿Ok?
en vez de esa función coloco 0.99 más porcentaje de finos elevado a 1.5 dividido entre 1000. Y con eso ya estaría quedando. Claro, acá los rangos también cambian, ¿no? Por ejemplo, si el porcentaje de finos es menor que 5, el resultado no debería ser 0, sino 1. Si está entre 5 y 35, uso la función. Si es mayor que 35, el resultado es 1.2. Ahora sí. Y allí está calculando, ¿no? Noten acá cuando el porcentaje fino es mayor que 35, me sale 1.2. ¿Ok? Y de esa manera ya tengo alfa y beta. Finalmente calculo el N160 como alfa más beta veces N160. Y ya tenemos el resultado. ¿Ok? También lo redondeo. Lo redondeo a un decimal nada más que suficiente. Y allí está el N160. ¿Ya? Como ya hemos hecho la corrección por finos, el paso que sigue ya calcular el CRR a 7.5 mediante esta ecuación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Ya sabemos que si N160 supera 34 va a salir negativo, ¿no? Además, si N160 es exactamente 34, te va a salir infinito, porque abajo la diferencia se vuelve cero. ¿Ya? Es por ello que este método determinístico recomienda usar esta ecuación con valores de N160 menores que 30, ¿no? Y esa es la justificación por el cual el método determinístico indica de que cuando el número N160 es mayor que 30, el suelo ya no licúa, porque esta ecuación ya sería pues no aplicable. Entonces igual vamos a utilizar tal cual, ya luego hacemos el análisis correspondiente. 1 entre 34 menos N160 más N160 corregido por finos entre 135 más 50 entre 10 veces N160 más 45 elevado al cuadrado más 1 entre 200. Y ahí está. Esto más adelante lo vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Pero quiero redondearle a dos decimales. Lo redondeamos a dos decimales. Ya está. Eso sería la reducción o la relación de resistencia del suelo. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la magnitud, el factor de magnitud sísmica. Para calcular el factor de magnitud sísmica, usamos esta ecuación. Depende del tipo de suelo. ¿Ok? Entonces, colocamos acá, ¿no? Ya. A ver, un momento. No sé qué pasó. A ver, voy a guardar. Ahora sí. Ya. Entonces, eso lo pego acá. Y acá colocamos, ¿no? Si el suelo es arena, si el suelo es arena, es igual a arena, entonces ese factor se calcula como 6.9 por la exponencial de menos la magnitud sísmica, ok,
¿ok? Dividido entre 4, menos 0.058, ¿ok? Ahí está. Pero recuerden que ese valor no debe superar 1.8, ¿no? Entonces acá coloco valor mínimo, función mínimo, me arrojará este valor o 1.8 como mínimo, ¿no? ¿Ok? Eso sería, creo que, a ver, aquí me olvidé cerrar. Bueno, este ya no era necesario. Ya, ahora sí. ¿Ok? Y si eso es falso, significa que es arcilla. Entonces ahí calculamos con 1.12 por la exponencial de menos la magnitud de sismo entre 4 más 0.828. Y acá también coloco la función mínimo entre ese valor y 1.13. ¿Ok? Y de esa manera pues ya tengo el factor. Este factor va a ser una constante porque estamos evaluando para una misma magnitud en todas las profundidades, ¿no? Así que lo voy a redondear a un decimal. Más que suficiente. O si se quiere 2 porque ya, con 2 suficiente. Es una constante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si la magnitud del sismo es exactamente 7.5? Noten que los factores sale 1, ¿no? ¿Ok? Cuando es mayor que 7.5, sale menor que 1, y cuando es menor que 7.5, sale mayor que 1. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, para arcilla o para arena nunca debe ser mayor que 1.8. Y para las arcillas nunca debe ser mayor que 1.13, y ahí se está verificando, ¿no? Por ejemplo, para la arcilla no supera 1.13. A ver, voy a colocar un valor más bajito, quizás 5. Entonces el límite es 1.8, ¿no? ¿Ok? Y para la arcilla es 1.13, ¿no? Esos son los límites, entonces estamos verificando de que los cálculos son correctos. Bueno, en este caso lo dejo en 8, ¿ya? Ahora sí calculamos CRR para la magnitud, ya para magnitud 8, simplemente es el producto de esos dos. Y con ello, bueno, acá también lo redondeo a 2 decimales. Y con esto ya tenemos el cálculo del factor de seguridad. El factor de seguridad es CRR entre CSR. Y ahí está. Esto basta redondearlo a 1, a un decimal. Y tenemos el factor de seguridad. Ahí está. En algunos casos, si se dan cuenta, sale negativo, ¿no? Sale negativo incluso. Ya se dan cuenta por qué, ¿no? Porque acá me sale negativo, ¿no? Acá me sale negativo. Acá posiblemente me salga infinito incluso, ¿no? Porque está muy cerca de 34, ¿no? Recuerden que cuando la ecuación, cuando n160 es mayor que 34, sale negativo, ¿no? Pero hasta aquí no hice ningún análisis, solamente lo calculé tal cual las ecuaciones. Y ahora sí vamos a realizar las correcciones, ¿no? Incorporando el análisis de las condiciones para que se den la licuación. Como el factor de seguridad depende mucho de CRR, ¿no? CRRM, ¿ok? Entonces, o básicamente de CRR 7.5, noten en la gráfica, aquí está, CRR, esta gráfica muestra los valores de CRR para una magnitud de 7.5. Y noten que los valores
Cuando son 0.6 para arriba, y pues prácticamente la tendencia es uniforme, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es corregir en esta columna, incorporando los suelos no saturados, no deben licuarse, las arcillas no deben licuarse, y cuando el N160 es mayor que 30, tampoco debe licuarse. Entonces hacemos eso. Primero, corregimos por saturación. Si esta columna es igual a saturado, que haga los cálculos. Pero si es falso, entonces coloco un factor de 0.6. Directamente me arrojará 0.6, por ejemplo acá. Y ahí ya cambié el factor de seguridad, ¿no? Acá lo voy coloreando. Digamos que el límite sea 1.15, ¿ya? Bueno, lo pongo de color verde. Verde. Ya. Entonces noten, inicialmente acá licuaba, pero colocando esa condicional ya no licúa. La segunda condicional es que si el suelo es arena, entonces que haga el cálculo. Y si no, directamente que arroje 0.6. ¿De acuerdo? Y allí la arcilla ya no debería licuar. Bueno, en este caso aparece con un factor de 1. A ver, vamos a agregar. No sé qué valor le puse para que salga. Ah, ya. 1.15 creo que lo puse. ¿Ya? Aquí veo que sale exactamente 1, ¿no? Entonces quizá voy a elevar un poquito más el factor, ¿ya? Quizá con 0.6 no es suficiente, eso lo voy eligiendo a criterio. Ahora lo cambio con 0.8. Ahora sí, ya elevé el factor de seguridad, ¿ok? El valor que yo uso acá, eso lo hago a criterio, de tal manera que los suelos que no sean arenas no deben licuar, los suelos que no son saturados no deben licuar, ¿no? Entonces voy cambiando. Tampoco puedo colocar un valor muy alto, porque colocar factores de seguridad muy alto, pues eso es muy alarmante, ¿no? Ya, entonces con criterio se recomienda valores entre 0.6 y 1, en ese rango. Porque si colocas valores de 2, por ejemplo, si yo deseo colocar 2, note qué va a pasar. Me sale 5 ahora, ¿no? Eso es muy alarmante, pues, ¿no? Porque esto puede causar un falso criterio en el diseño. Porque alguien puede decir, oye, el factor de seguridad es 5. Entonces sí podemos diseñar ahí, va a decir, ¿no? Pero usted sabe que este valor simplemente lo ha ajustado para evitar la licuefacción, ¿no? Entonces hay que colocar valores razonablemente pequeños, ¿ya? Yo recomiendo buscar valores entre 0.6 y 1, ¿ya? Entonces ya hemos corregido por el tipo de suelo y finalmente por el número de SPT, ¿no? Entonces colocamos si N160 es mayor que 30 o menor, ¿no? Menor que 30, que haga el cálculo. Y si ya es mayor que 30, ya no es necesario, colocamos 0.8 directamente. Entonces de esa manera, ahora los de abajo ya no licúan. Y eso sería mi análisis. ¿Ok? Finalmente, aquí voy a colocar valores. Bueno, ahí lo dejo. La condición es, aquí necesito garantizar cuál es el factor de seguridad, y eso según la norma. Hay varios criterios, ¿no? Si la edificación
no sé si está acá, es el tipo A, el factor mínimo debe ser 1.25 para que sea seguro. Si la edificación es tipo B, el factor mínimo debe ser 1.15 para que sea seguro, para que no licúe. Para edificaciones tipo C comunes, el factor mínimo de seguridad debe ser 1. Entonces, en este caso, digamos que estoy usando un factor de seguridad 1.5. Este es el factor de seguridad mínimo para garantizar seguridad. Entonces, justamente eso estoy verificando acá. Entonces coloco, si el factor de seguridad calculado, nuevamente, si el factor de seguridad calculado es menor que este factor, entonces el suelo licúa. Y si no, no licúa. Y con eso ya tengo el análisis determinístico. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Entonces acá vamos a colocar texto licúa, no licúa de verde, y texto licúa de rojo. A ver. Licúa de rojo. Ahí queda, ¿no? Lógicamente, en este caso, toda la profundidad de licuación serán hasta los 17 metros, ¿no? O 16.5 específicamente hablando, ¿no? Hasta ahí licúa. Noten, ¿ya? A partir de los 17 ya puedo decir que es seguro cimentar. Entonces acá es donde vamos a cimentar el pilote. ¿Ok? Bueno, el método probabilístico simplemente es introducir esta ecuación. Esta ecuación, hay muchos métodos, pero una de ellas es la que se muestra acá. Se puede introducir esta ecuación que depende de la magnitud, etc. ¿Ok? Así que vamos a rápidamente introducirlo. Colocamos, dice, la probabilidad de licuefacción es la exponencial de menos 7.633 más 2.256 por la magnitud. La magnitud es bastante alto, ¿ah? Así que probablemente salga una probabilidad de licuefacción bastante alto también. Eso menos 0.256, no, 258 por el N160 corregido por finos, más 3.095 por el logaritmo neperiano de CRR-M, ¿ok? Y bueno, quedaría de esa manera, ¿no? Eso lo copio porque este exponencial al final lo tengo que dividir. Lo dividimos entre 1 más la misma función. Y de esa manera, finalmente lo multiplicamos por 100, porque debe estar en porcentajes. Ya está, ¿no? Y le redondeo a 0 decimales, porque no tiene sentido, pues, hablar con decimales acá. Al 99%, y ahí va cambiando, ¿no? ¿Ok? Esa es la probabilidad de licuefacción. Ahora, puedo colocar ahí la condicional, ¿no?
en función del grado de porcentaje de licuación, pues acá puedo colocar. Si este resultado es mayor que 50, entonces la probabilidad es alta. Y si eso es falso, nuevamente sí. Ese resultado es mayor que 10. A ver. Si es mayor que 10, es moderado. Moderada. Y si eso es falso, si es, bueno, la celda es AE, ¿no? Ahora, si eso es mayor que 5, baja, ¿no? Entonces es baja. Y si eso es falso, simplemente sería muy baja. Ya está. Creo que por ahí me faltó algo. A ver. Ah, ya, acá me faltó una coma. Ahora sí. Y cerramos los paréntesis. Ya está, ¿no? Ahí está. Bueno, todo en este caso de sal de alta creo que está calculándolo mal. Ya, a ver, vamos a ver. Si es mayor que 50, alta. Si es mayor que 10, moderada. Si es mayor que 10, baja. Si no, muy baja. A ver si está usando las celdas correctas. Por ejemplo, acá debería salir alta, ¿no? Moderada, ¿no? Bueno, por ahí hay un error seguro. A ver. AD. Ah, ya, creo que cambié la celda acá. Este es AD. Esto debería ser 5. Ya, ahora sí. Ahí está, ¿no? Ok, entonces ese es finalmente el resultado. ¿Ya? Entonces, si eso está claro, jóvenes, si se entiende. Ya. Ok. Bien, ahora lo que voy a hacer es presentar las gráficas. ¿Qué gráfica se presenta acá? Bueno, típicamente se presentan dos gráficas. ¿Ya? Dos curvas nada más voy a presentar. Vamos a agregar primero el CSR. ¿Ya? Trazamos CSR. Y en el eje vertical la profundidad de análisis. Profundidad de análisis. ¿Ok? Luego el CRR. M. CRRM. En X, el valor de CRRM y en Y, la profundidad de análisis. ¿Ok? Esa es la primera gráfica. Claro que esta gráfica hay que editarla bien, muy bien, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Recuerden que hay que presentar bien las gráficas. Acá colocaré en orden inverso. 0 es en la superficie, va incrementando con la profundidad.
quizá a cada metro, de esa manera. A ver, mínimo 0, máximo principales. Bueno, no sé qué salió. Eso ya son detalles. Debería haberse actualizado acá. Ya, a ver. Ahora sí, ya se actualizó. ¿Ok? Vamos a colocar las etiquetas. Ya, ahí está, ¿no? ¿Ok? Y acá se coloca pues los factores CSR y CRR. Y acá la profundidad. Ahí está, ¿no? Entonces, esta curva me permite interpretar. Note que SR es la carga inducida por el sismo. Si la carga inducida por el sismo supera la resistencia del suelo, licúa, ¿no? Entonces, licúa en esta zona, en esta zona. Entonces, gráficamente me permite observar rápidamente eh, la licuación, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora lo que voy a hacer ya es diseñar los pilotes. ¿Ya? Entonces, para ello, voy a elaborar una nueva pestaña. Acá voy a colocar el método de Meyerhof. ¿Ya? Vamos a usar los tres métodos. Después Aoki y Veloso. Y finalmente el método de Dacour y Cuaresma, ¿no? Ya, ahí está. Empezamos con el método de Aoki Veloso. Acá voy a colocar el diámetro en metros. El tipo de pilote. ¿De acuerdo? Lógicamente, en una arena se puede ejecutar tanto pilotes hincados como pilotes perforados, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es importante detallarlo. El perímetro, eso sale en función al diámetro. Y aquí el área, ¿no? Área de la punta. Esto sale en metros cuadrados. Esos son mis datos iniciales, ¿ya? Y en esta parte voy a colocar la misma, digamos, la misma información. Prácticamente lo copiamos. Tal cual. Ahí está. ¿Ya? ¿Y qué más? Vamos a colocar el N. Necesito el N. ¿Ok? Bueno, acá pongo N. Y el delta de L, ¿no? Delta de L, esto estará en metros. Y bueno, con eso calculamos el área lateral en metros cuadrados. Vamos ordenando nuestra hoja. Más o menos así. Aquí le cambio de símbolo. ¿Ok? Acá simplemente copio todos los valores de N, SPT. Eso de acá. Porque con eso es lo que vamos a calcular. ¿Ok? Ya está. Y delta de L pues va a ser la diferencia, ¿no? O sea, 1 menos 0 para el primer caso. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, para todos va a ser 1. El área es delta de L por el perímetro que lo vamos a calcular en función al diámetro.
Así que acá vamos colocando ello. A ver, empiezo con un diámetro de 60 centímetros, ¿ya? Tipo de pilote, a ver, quiero instalar un pilote hincado de concreto. El perímetro va a ser pi por el diámetro y el área es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Ok? Ya está. Entonces el área lateral es delta de L por el perímetro. Eso pues será una constante. Acá lo puedo redondear a 2 decimales. Ya tengo el área lateral. Igual acá el área lo redondeo a 2 decimales. Ya está. ¿Ok? Eso ya lo tengo. Ahora lo que vamos a hacer es ya usar el método, ¿no? El método de Meyerhof que hice. Eso también está en el formulario. Acá está. Vamos a calcular la carga por punta y por fuste. Mediante estas ecuaciones. En este caso yo lo estoy analizando a cada metro. ¿Ya? Porque tengo esa facilidad. El Excel me da esa facilidad, ¿no? Entonces calculamos Q sub N. Acá lo voy a calcular directamente en toneladas, metros cuadrados. ¿Ok? Noten que esta ecuación está en kilogramos centímetro cuadrado. Recuerden que para pasarle a toneladas simplemente multiplico por 10, ¿cierto? Entonces, ya no pongo 4, sino pongo 0. Perdón, ya no pongo 0.4, sino pongo 4. Pero sabemos que el suelo que licúa es hasta los 17 metros, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a evaluar recién a partir de los 17 metros. Pero en este caso primero lo voy a realizar de forma general, ¿ya? Por lo tanto, voy a colocar la ecuación desde la parte inicial, tal cual. 4 por N por D, que es la longitud de empotramiento. Bueno, acá me faltó colocar, en todo caso, la profundidad de análisis. Profundidad. Eso, ahí está la profundidad de análisis. ¿Ok? Entonces, en función de ello, pues, ¿no? Sería 4 por N por D, que es la profundidad de empotramiento, entre el ancho, B. B que viene a ser el diámetro, ¿no? De esa manera. Ya está en toneladas. Pero esto no debe superar, debe arrojarnos el mínimo valor de ese cálculo o 4 veces N. En este caso, 4 veces N sale 4 por 13, 52 más o menos, ¿no? Entonces no supera, así que nos arroja ese valor. Ya, lo redondeo. Ahí está. Entonces, este es el resultado de Q sub N. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular F sub N en toneladas metros cuadrados. Y igual, pues, ¿no? Acá está en kilogramos, al pasar a toneladas, pues multiplicamos por 10. ¿Ok? Pero ya no lo voy a promediar, ¿no? Ya no es necesario promediar porque estoy calculando a cada metro. Entonces lo divido únicamente entre 5. Y ya está. ¿Ok? Ahora multiplicamos por sus respectivas áreas para obtener
P sub T ya en toneladas y luego P sub S en toneladas. ¿Ok? P sub T es la carga en la punta por el área de la punta. Ahí está. Quedaría de esa manera. Y luego P sub S es la fricción lateral por el área lateral, ¿no? Ya tengo P sub S. Pero acá hay que sumarlo, ¿no? Tenemos que sumarlo. Porque P sub S es acumulativo. Entonces, sumamos. A ver. Quiero que sea símbolo para que me acumule, ¿no? El fuste es acumulativo. De esa manera. Finalmente, con eso ya tengo la carga nominal en toneladas y la carga admisible, ¿no? También en toneladas. ¿Ok? La carga nominal es la suma. La carga en la punta más la sumatoria de la carga lateral. Y la carga admisible, pues la carga nominal entre el factor de seguridad que considero 3. ¿Ya? Vamos a considerar un factor de seguridad de 3. Y ya está. Eso sería el resultado. Lo redondeo a 2 decimales. ¿Ok? Ese es el resultado del método de Meyerhof. Pero aquí estoy analizándolo considerando que, o sea, todavía en el análisis no hemos involucrado la licuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy presentando acá realmente? Lo que se está presentando es la capacidad de carga y cómo varía con la profundidad, ¿no? Por ejemplo, a 1 metro, a medio metro, la capacidad de carga por punta es 43, es 12, y la carga lateral es 4, ¿no? Y la carga nominal, la carga admisible, ¿no? Esta información es importante porque uno decide, en función a la necesidad de la carga, uno decide la longitud del pilote. Por eso es que inicialmente lo calculo de esa manera, para ver, pues, y tomar decisión a qué profundidad colocaré el pilote finalmente, ¿no? Claro, sin tomar en cuenta el efecto de la licuación. ¿Ok? Ahora, hacemos el cálculo para el siguiente método. El siguiente método es de, creo que está bien. Esto lo voy a cortar. Aquí. El segundo método es de Aoki-Veloso. ¿Ok? Y para el método de Aoki-Veloso, básicamente se utiliza lo mismo, hasta el área va a ser igual. ¿Ok? Solo que acá vamos a incorporar cuatro celdas más, ¿no? Para F1, F2, alfa y K. K lo colocaré en toneladas, metros cuadrados. ¿Ya? Recuerden que el método de Aoki-Veloso requiere de F1 y F2 en función al tipo de pilote. Acá colocaré tipo de pilote. Y alfa y K, eso en función al tipo de suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como el pilote es hincado de concreto, el método de Aoki-Veloso para pilote hincado de concreto, el factor F1 es 1.75 y F2
3.5. Y eso se mantiene constante, ¿no? Ya está. Ahora, alfa depende del suelo. Por eso tengo esta información. SP es una arena. Y para arena, K vale 10. Esto está en kilogramos, en toneladas sería 100. Y alfa 1.4. 0.014 y 100. Eso para toda la arena. O sea, para todo el suelo SP. Para la arcilla, CL, K vale 20 y alfa 0.06, ¿no? 20. Luego tengo una arena limosa. Recuerden que un SPSM es una arena malgrada limosa. Arena limosa está acá. K vale 80 y alfa 2. O sea, 0.02 y 80. Eso es prácticamente para todo, ¿no? Ahí está. Y en función a ello calculamos esos valores, ¿no? Esas dos celdas nada más van a cambiar usando estas dos ecuaciones. Acá salen en kilogramos porque la constante K está en kilogramos, pero como lo pasamos a toneladas, el resultado ya sale en toneladas. Entonces acá sale K por N entre F1. Aquí, alfa por K por N, no necesito promediar porque estoy calculando a cada metro, entre F2. Y listo. Eso sería el resultado. ¿Ok? Ahí está. No sé si eso está claro, jóvenes. Voy a verificar los cálculos. Toneladas. A ver, creo que el área no está multiplicándolo bien. A ver si... Ya, yo creo que sí está bien. Creo que aquí me faltó multiplicarlo por 10. A ver, a ver. 0.4. Sí, acá, 40 debería ser. Sí, me parecía raro porque la diferencia era enorme. Y ahora sí. Ahora sí está bien. ¿Ya? Acá faltaba multiplicarle por 10, ¿no? Ya, porque ya lo estoy convirtiendo a toneladas. Acá, a ver, sí, eso está bien. Entonces, eso es el método de Aoki-Veloso. ¿Ya? Y por último, el método de Dacour y Quaresma. Vamos a copiar lo mismo igual. Y el método de Dacour-Quaresma requiere de una constante, la constante C, en toneladas metros cuadrados. Eso también depende del tipo de suelo. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Ese es el método de Dacour y Quaresma. Así que acá hace una diferencia nada más. Para todas las arenas es 40 y para la arcilla es 12. Eso es lo único, ¿no? Y ahora calculamos la carga por punta es C por N. Y la carga lateral es N entre 3 más 1.
Ahí está. Pero recuerden, Dacur Cuaresma indica de que los valores de n deben estar entre 1, entre 3 y 50, ¿no? Así que aquí hay que corregir, previo al cálculo. N corregido. Colocamos si n, a ver, si n es menor que 3, colocar 3, ¿ok? Y si eso es falso, si n es mayor que 50, colocar 50. Y si no, simplemente colocar n. Entonces, de esa manera ya estoy corrigiendo. Por ejemplo, acá no cambia, va a cambiar a partir de acá. 53 ya es mayor que 50, entonces ahí va a cambiar. Ahí está cambiando, ¿no? Por ejemplo, si este valor fuera 2, me arroja 3, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Ahora, la fricción lateral se debe calcular en realidad con este valor. Claro que en los últimos tramos recién se observará el cambio, ¿no? Y de esa manera ya tenemos la capacidad de carga. ¿Ok? Eso es. Ahora, aquí vamos a analizarlo. ¿Qué pasa si yo grafico la capacidad de carga? Cómo va incrementando con la profundidad. ¿Ok? Entonces vamos a agregar aquí en X la carga admisible y en Y la profundidad. ¿Ok? Ahí está. Esto lo coloco en orden inverso. Entonces noten, ¿no? La capacidad de carga va incrementando con la profundidad. Eso es de esperarse, ¿no? La mayoría de los suelos tienen ese comportamiento. ¿Ya? Y así puedo graficar para los 4 o los 3 métodos, pero en este caso ya colocaré la hoja resumen. ¿Ok? Y en esta hoja resumen, pues ya involucraré el análisis. ¿Qué es lo que voy a colocar? Pues primero, bueno, voy a copiar todo en todo caso. Ahí está. Y aquí lo que voy a colocar ya son los métodos. ¿Ya? Acá voy a colocar el método de Meyerhof. Presentaré la carga en la punta. La sumatoria, la carga última y la carga admisible. Eso para Meyerhof. Y lo mismo para los demás métodos. Aoki y Belloso. Y el último método. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a copiar? Pues cada uno de esos valores. Esto es Dacur y Cuaresma. Dacur y Cuaresma. Ya está. Entonces acá voy a copiar de Meyerhof, PT, sub T, la sumatoria de esta manera. Y esto ya es la suma, ¿no? Bueno, en realidad debería ser la suma. Y esto debería ser dividido entre el factor de seguridad.
¿Ok? De esa manera. Si gusta lo puedo redondear a un decimal. Bueno, ya esos son detalles. ¿Ok? Y hago lo mismo para Aoki Veloso, la columna P sub T, la sumatoria. Y finalmente quedaría de esa manera. Simplemente estoy copiando como un resumen. Y el último, Dakuri Cuaresma. Y ahí está, ¿no? Esto es la suma y la carga admisible. Bueno, ahí están los tres métodos. El método de Meyerhoff, el método de Aoki Veloso y el método de Dakuri Cuaresma. Entonces, ¿qué intento hacer acá? Pues vamos a graficarlo para analizarlo, ¿no? ¿Ya? Lo graficamos, insertamos una gráfica. En esta gráfica lo vamos a analizar. Primero, bueno, acá puedo colocar directamente la celda. A ver. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Creo que cuando comparto video se pone lenta el Excel. Y nuevamente aquí agregamos el nombre, en X la profundidad, no, la carga admisible, en Y la profundidad. Ahí está. Agregamos ahora Aoki Veloso, en X la carga admisible y la profundidad. Y finalmente el tercer método, Dakuri Cuaresma, la carga admisible y la profundidad. Y ahí está, ¿no? Tengo un análisis comparativo acá. Vamos a invertirlo esto para que se visualice cómo incrementa, ¿no? Pues acá estoy mostrando el incremento o cómo cambia la capacidad de carga con la profundidad, ¿no? Para los siguientes métodos. Acá la carga admisible, esto ya está en toneladas metros cuadrados, y acá la profundidad, ¿no? Profundidad en metros. Ahí está, cada método me indica, ¿no? Cuánto es el valor. ¿Ok? Noten que hay una variación, pero la tendencia es muy parecida, ¿no? ¿Ya? Ahora, sabemos que licúa hasta los 17 metros. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo eliminarlo. O sea, en toda esta zona, hasta los 16 metros, no se debe calcular nada, absolutamente nada, porque el suelo licúa. Entonces, simplemente lo suprimo, ¿no? ¿Ya? Y allí tengo recién el cálculo de la capacidad de carga. En la punta, ¿no? ¿Ok? Bueno, en este caso debería suprimirlo desde acá, porque simplemente lo está copiando.
o sea, debería suprimirlo acá. En realidad todo esto, hasta los 16, porque licúa. En Aoki Veloso también. Ojo que acá ya estoy incorporando el efecto de la licuación. Recuerden, según la norma, el tramo licuable no debe considerarse en el diseño. Entonces simplemente lo borramos. Y ahí cambia totalmente la capacidad de carga, ¿cierto? ¿Ok? Y ahí decido cuál será la longitud del pilote. Pues. Ahora, yo pude haber calculado también con otro diámetro, ¿no? Entonces, para que el cálculo sea secuencial, o sea, si yo modifico el diámetro, pues lo copio el diámetro para que pueda realizar solamente un solo cambio. ¿Ya? Entonces acá lo que voy haciendo es, según la necesidad y la capacidad de carga, voy diseñando o voy modificando el diámetro, ¿no? Por ejemplo, de los tres métodos, quizá lo más resaltante es la carga admisible, ¿ok? Noten, se parece bastante. Ahí está, se parece bastante, ¿no? Y digamos, yo quiero diseñar un pilote. Recuerden que la profundidad mínima de empotramiento debe ser 2 veces su diámetro, ¿no? Por lo menos 2 metros considero. O quizá ya decido colocar el pilote a 20 metros. O quizá a 23 metros. Eso ya depende de cada quien. ¿Ok? Digamos que para este caso voy a colocar el pilote a 23 metros o 24 metros. Entonces, ¿qué hago? Calculo la carga admisible. Esto va a ser el mínimo valor. El mínimo valor de esta celda, de esta celda o de esta celda. Entonces acá lógicamente me va a mostrar el mínimo valor. ¿Ok? Ese es el mínimo valor, con ese valor vamos a diseñar el grupo de pilotes. Pero yo tengo la opción de modificar el diámetro, ¿no? Quizá ahora con 0.8, noten que cambia, ¿no? Entonces ahí voy cambiando el diámetro con 1 metro de pilote, a ver. Y así voy a obtener una menor cantidad de número de pilotes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ir viendo qué diámetro coloco y tal vez así puedo definir o disminuir la longitud del pilote. Entonces voy jugando entre la longitud y el diámetro del pilote. Y lógicamente que en función de ello sale el número del grupo de pilotes. ¿Ya? Es así que ustedes tienen que realizar. Bueno, no exactamente igual, pues acá les doy una alternativa, ¿no? Recuerden que ustedes deben desarrollar su propio criterio de diseño. ¿Ya, jóvenes? Bien, al final, aquí ya se retiraron todos, así que esto ya lo cierro. Esos fueron a ver el partido. Ya están jalados, creo. Aquí al menos hay 3. Bien, jóvenes. Entonces aquí ya se tiene, bueno, ha sido grabada la sesión y es una alternativa para que ustedes eh, elaboren su trabajo final. No digo que lo hagan exactamente igual, sino que desarrollen su propio criterio. Sí, José, adelante. Tamaño de las zapatas, ¿a qué se refiere con eso? Ajá. Ah, ya, ya. Mira, a ver, nuevamente, joven. Eso lo aclaré en la semana 3. Les dije
que el trabajo tiene tres partes y cada parte es independiente, uno no tiene que ver con la otra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para diseñar el pilote, solamente usen el SPT. Ya cerraron la parte uno del trabajo, así que cuando diseñan pilotes, concéntrense en la parte 2 nada más. ¿Ya? Ok, muy bien. Bien, jóvenes, nos vamos a ir al partido. Ya empezó ya.